arreglar cosas, a hacerse explosivos, granadas, Claro. todas esas cosas. Señoras y señores, de Parque Chacabuco y para todo el mundo, el señor Claudio Bebe Sanso. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a cerrar ¿Cómo la le va? puerta, Bebe. Sí, Haga todo sí, lo que sí. quiera. Te presento a mi amiga ¿Qué- Julieta. Ah, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo andás? Mucho gusto. ¿Querés que la cierre yo? Qué No, gusto. ahí fue Guido. Listo. ¿Qué pasó? Ansiosa y ¿El ansiosa. chiflete? ¿Le senta el chiflete? Necesito que esa puerta esté cerrada. Uy, Dios mío. Hay favor. algunos tocs. Sí. ¿Qué va a Sí, ser? no, sí, sabemos. Bien. ¿Qué día cumplís años, Bebe? 16 de septiembre. 16. Dicen por ahí que es el día más común del mundo. Mirá. O sea, es el día que mayor cantidad de gente en el universo cumple años. Ya la producción está averiguando el No sé si está chequeadísimo, pero Bueno. dicen eso, lo cual me convierte en alguien muy promedio. Muy promedio. Muy promedio. ¿Está chequeado? Tati dice que sí. Las notas falopa. Nota dice falopa. Tati. Claro. De eso vivimos. Pero si vos sabés. Pero no sos una persona común, Bebe. Promedio. No. Average. No sos una persona común. Como un camión. No, conociste a Brian May para empezar. No lo Ah. conocí, le hice una nota por Zoom. Ah, ¿y a Lo quién conociste de conociste Queen? igual. No, le diste la mano a Freddie Mercury. No, tampoco. Dale, si Seba, querés yo pero- te genero el mito, pero no, de ninguna manera. Cuando vino Freddy acá, yo era chiquitito, año 1980. ¿Sabés quién es él? 81. Sí, ¿Sabés quién vino? Perdón, Juan Alberto Badía le dio la mano a Freddie Mercury o no? No, a Brian May. A Brian Ese May. sí. Ahora sí, tenía Bien. todo mezclado. A George Michael también. Entrevistas con dudas. Pará, me Digo, gusta pero hablar perdóname, con si, Bebe. si me Sí. iban a bardear pensé que era con Peto. No, O sea, no. Pará, hoy decíamos, aniversario de que se conocieron Paul McCartney y Lennon Sí. en Liverpool. Justo vengo de pasear por ese lugar y hoy cuando lo leí me acordé que, viste que te muestran, te hacen el Sí. tour, Claro. te dicen acá se conocieron, en un show de los Quarrymen se conocieron Paul y John Lennon. Una iglesia. Sí, y te da como cosita. Sí, ¿no? Y sí, porque uno cree que está grande y ya nada medio Te que va a lo emocionar, conmueve sin embargo. y te da un poquitito de ¿Por qué? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Dónde fuiste, Bebe? Fui con un grupete de gente hermosa, fuimos a ver a Queen a Londres, que era un viaje que estaba programado desde hace un par de años, y se armó con un contingente para verlo, y dijimos, era un miércoles, Queen en Londres. Pero pará, vamos por Sí. parte. ¿Ese grupo de dónde surgió? ¿Lo armaste vos? No, una gente de una agencia, hermosa también, me dice, mira, queremos armar un viaje para ir a ver a Queen en su gira europea hace 2 años, antes de la Claro. pandemia. Claro. Entonces la idea era que, bueno, nada, a ver quién quería venir con nosotros. Y se armó un grupo, 2 años después se rehabilitó la gira, por supuesto reactivamos también todo lo del viaje. Entonces esta gente vino toda con esa idea, ir a Muy ver a bueno. Queen a Londres. Y Pero al día vos eras siguiente, como un coordinador del grupo o algo así. sí, no tenía campera de coordinador de Bariloche. Chicos, por Ponele. acá. Sí. No le toquen los rulos a Brian May. No, Bien. no. Por ahí. Ahora vamos a la fábrica de chocolates, todo eso. Todo eso. No, eso no lo hacía. Ajá. Pero la idea era que fuimos con mi amigo Alexis Valido, paseábamos por Londres visitando lugares históricos de Queen. Por que tienen ejemplo, que ver, por ejemplo, el lugar donde vivieron algunos de ellos, inclusive antes de que se hicieran famosos, el lugar donde se conocieron, el Imperial College. para donde vivían ellos, eran barrios muy pobres, muy ricos, clase media. Viste cómo es Londres, cambió mucho. Cambió mucho, claro. Vos y yo sabemos. Sí, por Claro. supuesto. Claro, entonces la zona de Kensington no es lo que era los Kensington. 70. El viejo Kensington. Claro, que nosotros Claro. lo conocimos, era Pará. otra cosa. ¿Y eso se ve todavía en el barrio o no nadie le da bola? No, eso por ejemplo nos asombró, hay algunas cosas que no. Peregrinamos como en general todos los argentinos que van a Londres a la puerta de la casa de Freddie Mercury, que tampoco hay nada. Nada. Porque la que quedó ahí, viste que quedó la idea de los que vieron la película, que la exnovia de él, como la odiamos en general. La odiamos, ¿no? porque, sí, hay quienes creen que usurpó la casa. Que esa casa debería ser un museo abierto. Claro. Y ella no deja ni que pongan un cartelito en la... Nada. También tiene derecho a hacer eso, me parece. No sé, lo estamos discutiendo. Pará. En esta época discutimos todo. ¿Y quién cantó, Bebe, en Queen? Es insultante eso. Sí, sí. Hace 10 años Queen tiene un cantante. Desde hace 10 años se llama Adam Lambert. No es lo mismo. No. Bueno, sí, está Sí. bien. ¿Qué sé yo? Bueno. Los Stones tocaron sin Charlie Watts y no es lo mismo, se murió. Pero está atrás de todo, No, el baterista. claro, Escuchame una cosa. claro, yo entiendo lo que decís, pero no es lo mismo Es un baterista indignante. que un cantante. No, pero Lamentablemente. George Michael era vistoso también, aparte de ser un genio. claro. Hace 30 años también se murió, te Claro, aviso. Digo, sí. no es opción para Dejen de reemplazar a morir. Freddy. No, esa Dejen es de otra, morirse. Miren como Paul McCartney y Jagger no se mueren. Cuídense un poco. Exactamente. Naciste con talento, tenés un don, Claro. tenés una gran responsabilidad. Durá. Bueno, Dura. claro. Dura. Cuídate. Cuídate. Usá preservativo. Claro, dejá de chupar hasta cualquier hora. Bebe, ¿y te gustó Queen con Adam Lambert? Me encantó, sí, ya lo Sí. había visto, pero en el marco de estando en Londres, en un lugar muy lindo. ¿Lloraste? Con un poquitito. Porque aparte personalmente, particularmente, todo el contexto del viaje, o sea, viajamos. Lo que tiene lindo esto, que inclusive mientras íbamos llegando al estadio lo charlábamos, estamos todos acá por amor a la música. Porque es eso. Que te lleve a emocionarte diciendo vamos a ir a ver un show en tal lugar.
Y la verdad es que fue muy emocionante y para mí era como cerrar un poquito, como un ciclo. Digo, Claro. yo los vi en Buenos Aires en el 81, los vi otras veces, digo, bueno, ok, 40 años después, me parece que esto es casi el final de un ciclo. Y al día siguiente tocaban ¿Te los parece Stones. que la banda está intacta, suena al carajo, todo eso? Hacen un show espectacular. Banda que tiene músicos de 70 y pico de años, Claro. con las limitaciones del caso. ¿Hacen todos los clásicos? Sí, porque lo importante, me parece que en este caso y con bandas tan grandes, y a eso iba, que al día siguiente también fuimos a ver a los Stones a Liverpool, Wow. con bandas de ese tipo, Está todo bien. las canciones. Claro. Son más poderosas Claro. que cómo se están Sí, ejecutando. claro. Son las canciones, o sea, viste, yo digo, cuando prenden la rocola, te pasan por arriba. Sí, claro. Sí. Se terminan claro. todas las discusiones. Suena igual que. No suena igual que, pero escucha esto. No escucha vine a esta ver locura. eso, no vine a comparar que suene como el ¿Por disco qué? ni en los 70 ni en los 80. Y además de que Exacto. sea un temazo, es un montón en tu vida, las dos cosas. Exactamente. ¿Tocaron algún tema, vuelvo a Queen, que no esperabas en la lista? Que decís, mirá la que están haciendo. Los fanáticos no nos sorprendemos No nos nunca sorprende. porque tenemos toda la información, pero Tenías el- estaba bien, estaban todos los temas que no podían faltar y aparte no hay mucho para jugar porque con semejante cantidad de éxitos, Sí. si querés sorprender a alguien ya tenés que hacer un show de 30 canciones. Claro. ¿Y con qué dura abrieron 3 y con qué horas. cerraron? Abrieron con Now I'm Here, un guiño bueno. a los fanáticos viejos porque es un tema del 74 Sí. y cerraron, como sucede siempre históricamente, con We Are the Champions. Sí, claro. Qué lindo. Como te digo. Anticipando el mundial, ¿no? Sí, claro. Y los Ponele. Stones. Bueno, pará. Vos decías recién la dificultad de músico de 70 y pico de años. Jagger se la pasa corriendo en el escenario. Tenés un tipo de 79, creo que está por cumplir 80, no, 79. 78 me parece. Claro, cumple 79 ahora antes del Bah. fin de mes. Que salta, corre, baila. Que nosotros con 40 años menos, 50, no lo podríamos hacer. Habla por vos, pero Sí. sí, es cierto. No, vos Bebé, tampoco, sí. bebé. Ninguno de los dos. Pero yo me descadero si hago lo que hace. Sí, es por increíble. supuesto. Pero en el mismo escenario tenés a Richards, Sobreviviente. que sí, está grande. Está Claro. grande, claro. Grande, pero bueno, son leyendas. Y Ron, Ron Wood me parece que es el que más labura de todos. ¿Sí? Sí. Pero, insisto, otra vez son las canciones. Y los Stones armaron para esta gira, que es la de los 60 años, un set con muchos temas de los 60s. Entonces es como que todo el tiempo te sorprendes y te... ¿te acordás con que abrieron y cerraron o no? ¿Sabes que no? No, no tanto. Y esto te va a gustar porque el show fue en Anfield, la cancha del Liverpool. Bien. Entonces, aún para mí, que soy un tipo alejado del fútbol, Entrar entrar al sí. estadio, ¿viste? No, el muy- famoso You'll muy Never Walk Alone de los hinchas hermoso, de Liverpool. hermoso. Todo eso también le da un Esa es marco. una canción que es Nunca vas a caminar solo. Es una canción que te pone piel de gallina aunque no te guste el fútbol nada. La cantaron. Mirá. El estadio Ah. entero lo cantó en un ¿Con las momento del bufandas show. arriba o no? No lleva Ah, no bufandas. tienen- Es verano, Claro, se va. soy no. un boludo. ¿Estás Claro. bien, Seba? Sí. Ay. No, son de la hinchada de Liverpool, lo hace así. Tremendo. tremenda esa Entonces, canción. todo es muy emotivo. Todo. Sí. Y aparte, porque todo el tiempo estás pensando, son libras y son euros. O sea, Claro, todo el tiempo se te claro, caen claro. lágrimas. Disfrutar, Sí. llorar, comer. Pará, y estaban en una zona Beatle tocando los Stones. Claro. Es más, yo me enteré, yo pensé que era chiste, pero todavía, tantos años después, hay medio como una pica. Mirá. Sí, existe, pero más de los fans que de la música. Parece que no tanto, porque esa noche en Liverpool Jagger dijo, bueno, estuvimos en la semana pensando qué podíamos tocar, que yo, y decidimos tocar un tema de estos muchachos de Liverpool, y no los nombró. E hicieron el primer single de los Stones, que era un tema de los Beatles, De los Beatles. pero no los nombró. Entonces se ve que Qué todavía... jodido, son dale. jodidos, son jodidos. Dale, además. Soltá, Jagger, soltá. Soltá, además, ustedes siguen existiendo. Viste que guacho, de viejo dale. se ponen más resentidos. Sí, Es así, digamos todo. bien. ¿Y viste algo más, bebé? ¿Alguna banda, no sé, nueva? ¿Te fuiste a un barcito? No, ya no. Nada, Ya estaba no, sobredosis. ya no estamos para eso. A Barcito fuimos, a Pubs fuimos. ¿Probaste la Todo muy cerveza? lindo. Mucho. ¿Que no la conocías? Mucho, no conocía todas, pero traté de conocer todo lo que se pudiera. Lindo el ambiente de Londres en casi verano, con la gente feliz, contenta, muy Claro. borracha. Te armo el podio, bebé. Decime, primero, segundo y tercero, Queen, Beatles, Rolling Stones. ¿Para mí o en Sí. términos de No, importancia? para vos, porque sé que vas a decir una barbaridad y te quiero escuchar. ¿Por qué una barbaridad? Porque te conozco. Para mí, Poco. Queen, Beatles, Rolling Stones. Claro. Queen por arriba. Sí, y ahora, Sí, claro. claro, me se lo preguntaste dice- para mí. Sí, claro. Claro. Si te querés que te diga la importancia a nivel musical, es Beatles, Rolling Stones, Queen. Claro.
Pero tu gusto es... Me estás picanteando. ¿Vos querés que yo cometa una locura? No, quería que digas esto y que te la banques. Es que es tan profesional que te dice su parecer y el real. Es excelente. Separa obra de artista. Por supuesto, exactamente. es excelente. No como vos con Peto. O No. vos sí, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Él te va a decir Atlanta, River, Boca, ¿entendés? Por ejemplo. Pero no lo piensa y lo dice, lo Porque- firma. No, porque... Esa es la digo- diferencia entre una locura y una pelotudez. No, porque- básicamente. Digo verdades que nadie se anima a decir. En proporción, Mirá lo que en dice. proporción. En Vos decile proporción. que sí. Vos decile es como Atlanta Peto. lleva más gente que River y Boca. En proporción. ¿Proporciona qué? Claro, en la cantidad de hinchas que tiene. No, Porque no, dicen, es forzadísima la cuenta. hoy que hace. River va a llenar el Monumental con 72.000 personas. Pero tiene 15 millones de hinchas del país. Pero esto es como decir, en las manifestaciones de izquierda son más masivas porque van todos. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Son 15 comunistas y van todos a Plaza Van todos, 11. perfecto. Bien. Perfecto. Ahí sí te Bien, sigo. bien. Escuchame, bebé. Y después, bueno, Freddie Mercury, mejor cantante, no hay duda. Ahí no hay duda. Y está entre los mejores. No hay duda. Sí, no hay duda. claramente. Bueno, ¿y en qué momento de la vida estás, bebé? Un momento de reflexión, barra. Pero, no, hastío. quiero saber, sos un tipo recontra profesional, con una gran trayectoria, un estudioso para mí, de la música, de la radio, con toda esta sobreinformación con la que vivimos en estos días, de mucho contenido, porque hay mucho contenido por todos lados. ¿Cómo te llevas con todo eso? Trato de acotar todo ese, o sea, poner un embudo, ¿sí? Porque es cierto, es mucho. Ujú. Entonces, digo, no, la verdad es que yo me declaro incompetente en ese sentido, no puedo estar al tanto de todo. Entonces, algunas cosas decido no. Entonces, no todas las redes son para mí, y no dedicarle demasiado tiempo. Y ya estoy en la edad en que empiezo a reivindicar el viejo chotismo musical. O sea, el derecho a decir, "No, yo soy viejo choto Claro. y no quiero conocer demasiada música nueva". O la reconozco, la toco y digo, sí, eso es música nueva, pero No tengo ganas de... no es entrar para... ahí. La toco con un palo, digamos. Claro. ¿Me entendés? Como ¿Cómo no diciendo, decir, así. cómo no decir, como esto yo ya lo escuché, ¿no? Porque una persona de 20 que escucha, no sé, la música que está sonando ahora, Sí. está alucinada y está sorprendida, y vos decís, pará, esto también es esto, yo ya vi Ilia Kuriaki, yo ya vi... ¿Cómo haces para que no enchotarte así también? No, es cierto, pero también he llegado, o sea, te sale eso, esto ya lo escuché, esto Sí. se viene haciendo desde el año 1000. He llegado a la conclusión de que cada generación tiene derecho a creer que está presenciando un Claro. momento Exacto. absolutamente histórico, único e irrepetible en la historia de la música, Sí. en términos sociales, políticos. Y estamos viviendo en una época en que gracias a las redes todos los días todo el mundo está viviendo. No saben lo que fue. No saben lo que fue. Nunca antes se vivió algo así. Claro. Aplicado a lo que sea. Y como no puedes salir a pelear esa, porque aparte es, Ah, es francamente, una batalla perdida. No, es Claro. todo sí, también si estamos todos disfrutando y hay Por público para supuesto. todo, está buenísimo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a pensar eso. La única verdad después la tiene la perspectiva histórica. En Eso 15, te iba a 20 decir. años sabremos si eso que vos hoy decís que es único, irrepetible e histórico realmente dejó su huella o no, o pasó, como tantas Claro. otras cosas. Claro, mi sensación quiero que me digas con total crueldad, si es de viejo o es correcta, o de las dos cosas tal vez. Parece más difícil que algo se convierta en clásico de lo que pasa en estos días. Es que hay Por- mucho. porque hay mucho. Es más fugaz. Y porque es más fugaz, y sí. que Todo. Los clásicos también tenían otro peso con, no sé, con las ventas de discos y demás. Y hoy hay reproducciones. Entonces ya es otro lenguaje. El otro día leía en cuestión de venta de, como se entiende ahora la venta de discos, digamos, en descargas digitales y hasta en lo que tiene que ver con el tiempo que permanecen en los primeros puestos de los rankings internacionales, nunca antes el pop fue tan efímero. Ajá. Las estrellas pop aparecen ahora, tienen un furor de unos meses y después a lo mejor duran 2 o 3 años. O sea, Sí. desaparecen prácticamente. Cosa que antes no sucedía. Y esto creo que tiene que ver con esta cosa Fugaz. fugaz, con la posibilidad de acceso mucho más abierta que tenemos todos a las plataformas y a la posibilidad de la difusión. Antes necesitabas sonar en la radio para que la gente te conozca. Ahora no, vos tenés acceso directo a las Claro. plataformas y hay otras formas de promocionarte. Lo que hay ahora es demasiada oferta y una vez más es el tiempo, el que indica qué es lo que va a quedar y qué es lo que va a pasar. El tiempo de la mano del público, ¿no? Y el artista también. Y la obviamente. curaduría también un poco de quien respete, si le guste, te guste como piensa, de decir, che, escuché esta banda o salió tal disco, hay que buscar algún referente porque de verdad te perdés, no podés ver todo. Hay de todo. Yo uso mucho, para no desacreditar a nadie ni quedar como un tipo ya pasado por todo, uso mucho hay una búsqueda.
te muestran algo y decís, Claro. hay una búsqueda. Hay ahí. una búsqueda. Ahí está. Es buena Es esa. una linda manera de decir. No, y además no le puedes exigir ni al artista de 25 años, ni al fan de 20 años, que sepa todo lo que pasó antes y que diga, no, esto no me va a conmover porque ya lo hizo otro. Bueno, deberían saber. Porque nosotros, digo, para decir, che, esto es glorioso, es porque en general Puede ser. escuchábamos puede ser. otras cosas o leímos otras cosas. Puede ser. Pero no importa, insisto con esto. No, pero es todo verdad- el mundo tiene derecho a creer que Por está viviendo un supuesto. momento Sí, eso es espectacular. lindo. Eso es lindo. Pero además, Queen del 81, nos acordamos los que no fuimos también. ¿Te acordás que Sí. vinieron? Pero porque era raro que venga una banda de afuera Fue también. la primera, entonces ese es un hecho histórico. Ese es un hecho histórico. Claro. Ahora, si vos decís, bueno, mira, hay un concierto la semana que viene, que yo decís, nunca antes se vio algo así. Bueno, vamos a ver. Claro. Vamos a ver. Claro, claro. Vamos a ver. Bueno, pero Sí. es hasta de adolescente también. Te enamorabas Sí. y decías, nunca sentí algo así. Por Y a eso- los 2 días tal vez se te pasaba. Clarísimo. Esa explosión. Sí, de claro. juventud. Todos tenemos derecho a creer, sobre todo de jóvenes, que estamos cambiando el mundo. Ujú. Después estamos nosotros que decimos, no, mira, la verdad. No se va a pasar. cambiar nada. Pero decirlo es muy feo Es muy también. feo. Me parece que Sí. está lindo mantener, que se mantenga la ilusión, el empuje y la esperanza. Una de esas, un día realmente se cambia el mundo. Puede ser. ¿Te quedás un rato más, bebé, o te querés ir? Vos sabés que yo todos los años paso un ratito. Sí, por acá, hoy lo dijimos. básicamente para ver si está todo bien. Bien, bien. ¿Necesitan algo? Vengo a hacer el mantenimiento. Bien. Soy como el que hace una vez por mes la desinsectación. Perfecto. Asunto. Venís a desinfectar. Dale. Estamos con Bebe Sanso charlando de la vida. Mira quién está, de la música. ¡Vamos! Nos iba, se iban en el Se iba Facebook. justo, Bien. no lo puedo evitar. Hoy tocó Pez en Todo Pasa, Sí. liderada por Minimal, Ariel Sí. Minimal. ¿Lo dicen públicamente o no? ¿Que es mi hermano? Sí. Sí, claro. Es el hermano de Bebe Sanso. Claro. Peto no sabía. Mirá. Y Peto resulta ser viejo amigo de Fósforo, el bajista de Pez. Ajá. Cosa que yo no sabía. Así que lo Buen apodo, intercambiamos. Fósforo, sí, obvio. Ajá. Colorado. Así que intercambiamos conocimientos. Mira, y este. Seba es hermano del pibe Valderrama. ¿Lo estás diciendo Sí, o no? o sea, no. No lo estás diciendo. Yo iba a la primaria con la hermana de uno de los de Masacre. Ese es todo el acercamiento. ¿Cuál de los masacres? No con Wallace. Ok. No me acuerdo cuál. No era Wallace. Bien, no la era no Wallace, anécdota. No era Wallace. Y yo conocí a Seba con pelo largo. Con rulos. Rulos claro. y democracia. En Gleu. En Gleu, el En cumpleaños de una amiga en común. Mirá. Esa era una Mariela. Exacto. Que fuimos con Pablo, además. ¿Con? Yo fui con Pablo. ¿Con ese- Fábregas? Sí, señor. Ah, con Fábregas no lo tengo. No, lo- Porque Pablo va cambiando de caras cada 2 años. Pablo cambia de cara. No, a lo mejor tiene la misma, qué sé yo, no sé. No, Pablo cambio de caras. Sí, Cambio de caras. ya No me está. acordaba de Ahora eso. se Bien. tomó unos días porque para mí está cambiando de cara. Puede ser. Va a Y no volver. quiere cambiar la cara. No, no lo hacen público. Ah, ¿Usted quién es, señor? Pablo, dale, ¿quién es usted? Sí, porque lo agarrás a mitad de cambio y es horrible, claro. Pará, Bebe, ¿y vos nunca hiciste música? Seriamente no. No. Pero fui, digamos, la guitarra con la que empezó mi hermano, hoy lo contó justo en el programa de la tarde, la guitarra con la que él empieza era una guitarra mía, yo estudié guitarra. Yo soy profesor superior de guitarra, teoría y solfeo. Mirá, siempre ves que siempre sorprende. O nosotros nos olvidamos todo. Pará, ¿y nunca ejerciste la docencia? Muy poquito. El solfeo es aburridísimo. Hay algunos chicos que fueron estudiantes míos y que por supuesto, calculo, no deben haber tocado nunca. ¿Cómo curar el mal de ojo? Sí. El solfeo, sí, Sí. una cosa ¿Y horrible. tocás la guitarra en tu casa? No, hace mucho, Nada. hace mucho que no. ¿Por qué? Porque el talento musical fue para un solo Ah, lado de pero la sabés familia. tocar. Sí, viste que uno siempre tiene la fantasía de en algún momento me vuelvo a comprar una guitarra y empiezo a hacerlo. Y bueno, van pasando los años y acá estamos. La vemos difícil, ¿no? Estamos esperando ese momento. Ah, no, difícil. Sí, Bueno, todo eso el mundo música, Bebe. Sí. Y el mundo, no sé si decirle radio, podcast, la radio que ves como nosotros. Y todo eso es lindo seguir haciéndolo. Todo eso Siempre. es lindo. ¿Y cómo lo ves vos? Y abrazo medio todas las formas y Ajá. todas las posibilidades. Sigo haciendo radio, por supuesto, porque de eso trabajo, pero también hace ya unos cuantos años que me interesó mucho mundo podcast y soy oyente ávido de podcast y Pará, vamos a probar. Estás en la 100 con Santiago del Moro todas las Del Moro. mañanas, de 6 a 10. Eso es un terremoto. Una ¿no? nave. Una Eso es nave. una nave. Una claro. nave. Exactamente. Soy Bien. una pieza más de un engranaje tremendo que es ese programa. Todas las tardes estoy en undinamo.com haciendo un programa propio, que se llama Almacén de Discos, y desde hace unos cuantos años hago diferentes podcasts. Hago con Ronnie, Bebe y Ronnie. Pará, vamos al almacén de discos. Contanos un poco de Me gusta que vos me ordenás. Sí, no, yo quiero saber. Yo quiero pasar rápido por todo. ¿Vos ¿Te gusta? Sí, quiero entrar. Está bien. Si tenés ganas, si no tenés ganas. Ah, sí, obvio. Porque digo, venís de, no sé, de un equipo bien de primera, Sí. como estar ahí con Del Moro, y algo me parece más de autor, que debe ser Totalmente. Almacén de Discos. Y esa es un poco la gracia y el encanto. En el programa de la tarde soy yo solito obviamente con amigos, pero con las canciones, con música.
Eso que también un poco se perdió, ¿no? Eso La radio es eso, es un tipo hablando presentando discos. Claro. ¿Ya sabés mañana con qué abrís? No, todavía no. Pero los primeros 2 temas son importantísimos. Claro. Yo le pongo todavía mucha atención Hoy, y ¿con qué mucho abriste, cariño por a ejemplo? eso. Hoy abrí con una banda danesa que se llama Volbeat. ¿Y cómo la descubriste? La conocí porque hizo gira con una banda sueca que me gusta mucho, que es Ghost. Ujú. Pa. Y todo bien. Vos sabés que si eso lo haces en una radio grande, te dicen, no, date acá. 2 segundos. 2 segundos. Suena el teléfono rojo. Sí, eso sería imposible. Y bueno, nada, uno hace esas cosas también para poder hacer eso que a uno le apasiona, poder pasar música y contar. Contar, hablar Claro. de música, discutir, agarrar una canción y hacer una disección de la canción. Es decir, mira lo que hace acá. Pero a eso iba, ¿qué es hablar de música? Es saber la data, decir, este tipo que nació en tal lado, que ¿te acordás que decíamos el primer corte del disco, todo eso? Sí. Pero es un poco transmitir la pasión, o por qué vos lo querés compartir. Hoy en día el conocimiento no es un valor supremo porque está al alcance de todos en Claro. Internet. A mí me sigue pareciendo interesante poder relacionar esos conocimientos. Que vos me digas, sí, mira, este tipo que toca acá, también toca en este otro disco. Entonces, Sí. fíjate qué diferencia hay entre lo que hace acá y lo que hace allá. Sí. Eso es lo que a mí me gusta y me interesa. El por qué está bueno también. Claro. O, por ejemplo, decir, ok, esta canción, fíjate lo que te pasa a vos con este cambio que hace de acorde. Y vos decís, caramba, fíjate cómo a todos nos pasa lo mismo. Pero claro, hay que detenerse y mostrarlo. Claro, y eso es difícil de hacer en una radio de primera línea porque hay otras necesidades y hay otros objetivos, pero en algo más chico, quizás como algunos formatos que son más sectorizados, Más de nicho. más de nicho, que se pueden dar el lujo de no ser masivos, Sí. es algo que hay gente que también lo aprecia, que lo valora. Por supuesto. Porque Sí. hay gente hay mucho amante de la música. Ujú. Y es genial poder hacer eso. Y a mí me da mucho placer. Almacén de discos. Sí. Eh, Atendido por sus dueños. ¿viste? Claro, Un poco así. que esa sí, es la sí, vida. y fiás, un poquito Sí. fiás. No tan. Había unas máximas en la radio para pasar música, quiero que me digas a ver qué te parecen. A ver. Por ejemplo, cuando pegabas 2 temas Sí. y los temas tenían que estar relacionados de alguna manera. La banda nacional tenía que ir con una banda nacional. Y todavía me gusta eso. Eso te gusta a vos. O sea, algunas de esas cosas me gustan Y todavía. el estilo, no solo nacional, sino que tienen que tener como un estilo parecido. Sí, y me gusta a lo mejor poner un tema clásico o de una banda clásica o un artista clásico y un artista nuevo, pero que haya ahí algo Que sean parientes. de que alguna los manera. vincule, que digas, mirá vos cómo esto del 75 y esto ahora del 2022 tienen un aire. Algo de DJ también. Ponele. Claro, pero ahí no explicas nada. Pegás los 2 temas y después contás. Te lo explico después. Bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué pegarías, por ejemplo? No Si sé. tuvieras que pegar Queen con algo, es difícil. Sí, pegar a hay, Queen, hay sí. bandas que son difíciles de pegar, que es bastante complicado en ese sentido. Pero ponele, esta banda sueca Ghost, que yo te decía, es una banda de pop metálico, o de pop metal, o llamarlo como quieras, que a lo mejor tiene algunas cositas, que podés perfectamente pegar con con algunas cosas más duras de Queen. Entonces podés hacer ese puente. Claro. Y me parece que está piola. Yo he conocido musicalizadores que para pegar el tema escuchaban bien el golpe de la banda para que entre. Entonces le decía al operador, el musicalizador le decía al operador, escúchame, pegar el tema, cuando le queden 4 segundos al primer tema, ahí pegar el otro. Exacto. Mezclalo ahí, Puristas, por ejemplo. puristas. Sí, total. Sí. Esas máximas se usaban, quizás ahora están en desuso. Algunas cosas me parece que todavía son válidas, otras no. He trabajado en radios que tenían reglas más extrañas. Por ejemplo, No pegar artistas negros. No te puedo creer. la gente está re Pero no por un tema racista, era por un tema, digamos, cuando de decían artistas estilos. negros, claro, decían es algo vinculado Dos con el blueseros, soul, claro. o con el blues, o con la música disco. Claro, es un prejuicio no racista. sonido, no, un sonido. No racista, más o menos, ¿no? Era la misma radio que no pegaban mujeres tampoco. Mirá. Les parecía mucho un bloque de 2 mujeres. Bueno, había radios, una frase de radio que decía, 2 minas no pueden estar al aire, se decía también. ¿Juntas en un programa? Claro. Sí. Ok, sí, claro, también Se existía. decían esas cosas. Sí, sí. Después había otra máxima que íbamos a transmitir, que tocaba una banda nacional, no pases música nacional en la previa del show. Y eso es casi un tema de delicadeza. De ego. No, de gentileza. Ok. Me parece. No pases. Está Ni bien. temas del mismo artista. No, el mismo artista tampoco. Si ya no. lo vas a escuchar en vivo, no lo pases. Te mira, viste, así el operador como diciendo, ¿estás seguro? Claro, Ah, eso no. Claro, no. Tema en vivo, ¿se le pega tema en vivo? En los últimos años me saqué de encima eso, pero Ajá. la tentación es grande. Decís, hago un bloque en vivo. Claro. Hago un bloque en vivo. Claro. A mí Y me los gusta. temas que se van en fade.
cómo matarlos antes cuando ya el tema dio todo. Es un problema, los odiamos. Los odiamos. Y los Beatles tienen un montón. Desde la Pero es posición una de- vagancia para grabar. Exactamente, desde la Claro. posición de no músico siempre dije, no podés ser tan tibio Claro. de hacer un tema tan bueno y terminar en fail. No te Terminalo vayas bien. en fe. Cobarde. Porque además- Cobarde. Inventale un final. Para tocar en vivo lo tienen que resolver. Exactamente, Sí. esa es mi lógica. ¿Por qué me hacen eso? Tal vez se les iba el horario de grabación, tenían que pagar otra hora. Y lo peor de todo, que los hay Sí. temas que entran en fade. En fade. Sí, claro. ¿Qué se hace con esa gente? Empiezan muy abajo. ¿Qué se hace con esa gente? No. El fin de semana volvíamos de la gira con Nacho Sosa. ¿Cuál era el tema, Nacho? Que el artista empieza a cantar al segundo 28, que no es tan grave, antes era normal, pero los primeros 14 segundos de la canción hay un ruidito ahí como si fuera de un disco. Creo que es Yo no quiero volverme tan loco, de Charly García, que empieza muy abajo. Esa gente no piensa en radio. Claro. No, claro. Por eso estaban los Radio Edit, ¿verdad? Sí. Claro. Y un poco está bien que no piensen en radio para comprar una canción. Está bien, Está pero bien. nos genera un problema. Ajá. Eso es una barbaridad. No Bien. deberían hacer eso. Así como también, a ver, la música básicamente es, más allá por supuesto de todo el talento, la inspiración y la poesía y todo lo demás que tenés que poner, es matemáticas. O sea, la música tiene una estructura, las canciones Claro. tienen una estructura. La famosa, el secreto y misterioso y oculto arte de anunciar un tema en la intro, que es un arte que se transmite, los locutores, solo vos lo sabés, se lo transmiten solamente el 31 de diciembre a la medianoche, Claro. en una ceremonia secreta. Por supuesto. Todos desnudos, nos transmitimos este conocimiento. Básicamente es un tema de ir contando los compases. Claro. Hay temas que entran donde no tenían que entrar. Sí, sí, El sí. cantante entra en un compás rengo, una cosa, los odias toda la vida. Los odias toda la vida. Sí, Sí, no, que pero es tu culpa, no la mía. Pero Exactamente. tenés que tener un operador que te va haciendo la seña de cuántos segundos le queda. ¿o No podés confiar en los operadores. Tampoco. Oh. Fuerte, fuerte. Dale, dale. No Fuerte podés. declaración. No podés. Bueno, ese. Hay historias muy lindas de eso. Bueno, no de operadores, pero sé la historia de una pareja de conductores, mujer-hombre, que él tenía la duración. Antes te hacían eso. Te hacían la lista de musicalización y te ponían al costadito, el musicalizador, los Claro. segundos que tenías de introducción del tema. Qué laburo del Sí, musicalizador. sí. Antes de que empezara el canto. Sí. A veces venía ya en el Acá lo vinilo. tenemos, Nosotros lo tenemos. ¿Lo tienen todavía? Sí. Este muchacho le decía a ella, quédate tranquila que yo te digo cuántos segundos son. Y se lo hacía. Y siempre le cantaba unos segundos menos. Mal No. compañero. Entonces ella entraba mal a todos los temas. Pa. Ahí Ella se tenés cuestionaba su patriarcado. profesionalismo hasta que ella manoteó la hoja y dijo, Me estás cagando". cagando. ¿Qué tipo de mierda? ahí lo tenés. Exactamente. Dicho y hecho. Yo creo que sé quién es. ¿Los dos? En un rato lo hablamos fuera de aire. Fuera de aire. Me gusta Bueno, el eso, intruso. el mundo radio. Va, si tuvieras que abrir una radio, bebé, yo te diría no la abras. Ni Yo loco. te diría eso. Pero Pongamos si tuvieras otra que abrir, cosa, Seba. ¿de qué música le harías? Va. Habría que hacer un pequeño estudio de ver qué está faltando. Ujú. Y la verdad no lo sé, no la sé. Una radio de rock y pop clásico no estaría mal. Bien. Más Zeppelin. rock. Más rock. Sí, ponele. Sería un gusto personal, pero me parece que también hay un público y podría ser. Sí. Porque a veces me pasa, yo sigo haciendo zapping de radio muchas veces. Sí. Y no puedo creer que hay gente que llama a la radio a pedir canciones Sí, todavía. sí. Pero es lindo cuando aparece una canción que te gusta, sabés que la puedes poner en Spotify y cuando todo, pero te sorprende. Es lindo, pero pedirlo es raro. Sí, pedirlo. Porque ya no te sorprende si lo pedís. Es cierto. Pero es raro. Bueno, Pero por ahí hay un premio, escuchaste al final el puede bloque. ser, puede ser. A mí lo que me gusta mucho de la musicalización es que justamente alguien más elija por mí. Claro. Me sorprenda. Claro. O elija mal. Y yo diga, ¿cómo se pega estos temas? Claro. Pero claro. yo quiero eso, busco eso. Bien. Bueno, eso es el mundo radio. Mundo podcast. Sí. Contanos. Arranqué hace unos 7 años, 8, con mi amigo Alexis Valido, que hicimos el primero que venimos haciendo, es uno sobre Queen, Ujú. que se llama Puerto Bulsara, lo seguimos haciendo, tiene 80 y pico de episodios, hablando solo sobre Queen. Eso es lo lindo. No, dejás el bache para que me ríe, no me río, al contrario. No, te Solo estoy buscando. sobre Queen. 80 y pico de Solo episodios. sobre Queen. Sí. Te admiro, si te admiro es por estas cosas, porque me parece que está buenísimo. Y el Obvio. podcast permite eso, además. ¿no? Obvio. ¿Podés hacer Claro. 80 y pico de episodios hablando solo de Es Atlanta? pedirte un kilo solo de pistacho. Podría. Hacelo. Podría. No, no Es tengo un programa ganas. partidario. No tengo ganas. Hacelo. No tengo ganas. Me A ver estás si- apurando. a ver si tenés con qué. Sí, bien. Bueno, acá nuestro amigo Lisandro Aristimunio justo decía lo que decía Julieta, el famoso Radio Edit, versión para radios. Claro. Abrazo, Lisandro, querido. Sí, por supuesto, el Radio Bien. Edit era... es más, hay canciones que uno las recuerda en la versión Radio Edit. Claro. Claro. Cuando la escuchás en el álbum decís, era más larga. Era más larga. Y mejor. Era más larga que el agua. Y a veces mejor. ¿Cuál es el peor tema de Queen?
Muy buena pregunta. En el podcast me obligaron a hacer un listado de las 10 peores canciones de Queen y hay ¿Hay gente 10? que todavía me odia. Son las peores, no son malas. Claro, ahí Claro, va. las peores de Obladí, Queen oblada, serían dice- las mejores de muchas bandas. Obla- Exactamente. Obladí, oblada. Con la peor de Queen, otras bandas hacen una carrera. Ahí va. La toca en vivo Paul McCartney y decís, es un temón. ¿Qué me Exacto. vas a decir? Obla, Oblada es Hola. un horrible tema de los Es Beatles. un- Bueno, pero no. Vos porque sos Boca, Queen es River. En ese caso, Kiss es Boca, Queen es River. No sé cuál es tu criterio. No hay Yo no sé el criterio. tuyo. Queen no fue nunca a los escritorios para ganar cosas. Jirafa te lo dijo. Uy, ¿se murió? ¿Dónde se murió Freddy? No, pará. Se murió en... No murió en Madrid. No murió en Madrid. Bien. Bueno, Bueno, vamos tranquilo. a los podcasts. Entonces, el podcast de Queen. Ese hace 8 años y lo seguimos haciendo. Bien. Pero pará, hiciste 80 capítulos. Sí. Capítulo 81. ¿De qué vas a hablar? Siempre hay cosas para hablar. Aparte verdad. veníamos del viaje. Imagínate, en el último ok. episodio contamos todo lo que vivimos en el viaje Bien. para ver a Queen en Londres. Claro. Pero Ok. todavía no terminamos de analizar, por ejemplo, la discografía completa de Queen. Siempre hay cosas para hablar de Queen. ¿Sos más fan que Daisy May Queen? No, Daisy es la reina más. Ah, sí. Más. Daisy fue invitada un par de veces al Bien. podcast y por supuesto. ¿Y quién más es tan fan como ustedes y nunca no los invitamos? Hace tiempo que estamos charlando con Pichu para que venga al podcast. Pichu Saraneo. Claro, Pichu tiene tatuado a Freddy Ah, en mirá. su brazo. Es medio raro igual, es medio como un Daniel Rabinovich que le quedó, pero Pichu es muy fanático. No hay persona más querida en Argentina que No Pichu. hay, no hay. Uruguayo. Y canta Hermoso. espectacular. Canta ¿eh? espectacular. Espectacular. Hemos, una vez al año la Fundación Huésped hace un evento que tiene que ver justamente con recordar en realidad la fecha de nacimiento de Freddy. ¿Qué Y, fecha es? Es el 5 de septiembre. A ver si lo tenemos. Bien. Siempre para esa fecha la Fundación Huésped hace el Freddy for a Argentina Day. perdió con Brasil en Rosario, 5 de septiembre. 2009. ¿Es real? ¿Sí? Sí. 3-1, gol de Es Dátolo verdad. para Argentina. Maradona técnico. Estuve ahí, estuve en el gigante. Sí, obvio. Qué garrón. No. Dátolo pone el 2-1, digo, lo empatamos, nos hacen el Sí. tercero. Grabámelo todo esto en un audio y después. Dale, después te lo mando. Es un conocimiento Imposible de retener. inútil, ¿no? Inútil. Aparte, Inútil. no aporta nada. Nada. Bien. No sé ni de qué estaba hablando. No, para esa fecha, un par de veces hicimos la conducción de ese evento con Pichu y es Ok. maravilloso. Sí. Es espectacular. Pichu, gran cantante. Muy bien, volvamos entonces. Bueno, el podcast de Queen. ¿Qué más? ¿Con Ronnie? Con Ronnie Arias hacemos desde hace 3 años Bebe y Ronnie. Se empezó a llamar Bebe y Ronnie en pandemia porque arrancó cuando, al principio de la cuarentena, él se va a Uruguay y charlábamos todos los días. Y en un momento digo, che, esta charla que estamos teniendo, ¿por qué no la Claro. compartimos en podcast? Y lo empezamos a hacer y hace 3 años que lo hacemos. Ahora caímos en la cuenta de que hace 30 años que nos conocimos. Este año lo rebautizamos Wow. como Bebe y Ronnie 30 años. Wow. Qué linda amistad esa, ¿eh? Sí. Hoy hablamos de amistades no convencionales. Son bien distintos ustedes. Bien distintos. Sí, tenemos mucho en común también. ¿Se pelearon alguna vez, Grosto? Una vez él se enojó conmigo. Pero- Tenemos que hacer el comparativo. Con Julita estamos hace casi 20 años. El año que viene, 20 años. Entonces tenés que venir con Ronnie un día y comparar Parejas de quién duplas. conoce más al otro. Todo competencia nosotros. Sí. Siempre hacemos competencia. Para que se enojó Ronnie con él, quería. ¿Por qué se enojó? No me acuerdo, laburábamos en una radio y yo en ese momento dirigía la radio y yo creo que él sintió que yo no pude defender una posición de él y me parece que se enojó. No lo hemos vuelto a hablar. Bien, como hay que Se hacer con las cosas. sobreadaptó. Todo se barra debajo de la alfombra. Como Abajo de la dice el alfombra. psicoanálisis. Así se mantienen las relaciones Por supuesto, duraderas, en un por matrimonio, en una Camas amistad. separadas. Sí, señor. Perfecto. señor. Sí, en el caso de Ronnie son camas separadas. ¿Qué es eso de decirnos todo en la cara? Dejate de No. joder. Está sobreestimada la Lastimar verdad. al otro, dejate de joder. ¿Qué? ¿Por qué? Te voy La a gente hacer- que te dice, mira, yo te soy muy honesto y te tengo que decir, No, te agradezco. por favor, Te agradezco mucho. mentime. Dame un abrazo. Mentime. Pará. Y en estos 30 años, ¿cuántos años estuvieron trabajando juntos? No tantos, trabajamos algunos años juntos, fuimos felices trabajando algunos años juntos, pero siempre buscamos la manera de hacer algo juntos. Bien. En radio o en televisión siempre estamos dando vuelta con eso y el podcast es una manera. ¿Por qué? Con Julieta decimos, si esto se nos termina, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro plan B? Un podcast. Hacemos un podcast. Claro. No vamos a saber subirlo ni grabarlo, No, pero no, vemos. ni hacer nada. Vemos cómo hacemos. Arranquen como arrancamos nosotros, charlando por teléfono y después en un momento Perfecto. a ver si lo monetizan. Ahí Sí, está. sí. Que Importantísimo. a nosotros no nos está ¿Y algún otro podcast? Sí, hice uno sobre pizzas, que es un tema que me apasiona. Muy bueno, es una pasión. Me encanta. Vendo estos productos, dice, Sí, abre un sí, bolso. Me encanta. ¿Qué te apasiona? A mí me No, gusta sí. más el tema de la empanada. Mundo pero- pizza, pero me me encanta el tema pizza, contame. No, el mundo empanada me parece que es muy cortito, muy chiquito. La verdad es Es que picante, no. ¿eh? No es que te quiera orinar tu asado, pero ¿Pizza es Boca, empanada River o al revés? Para mí empanada es Boca, pizza es River. pizza es Boca, empanada es Atlanta. O sea, esa diferencia de tamaño. ¿Pizza al molde o finita?
Para mí la más alta posible. Alta como Guerrín, cuarteta. bizcochuelo, Así, exactamente. que es una esponja que se cayó tuco arriba. Y fíjate si no hay ahí material para un podcast. El podcast se llama 8 porciones y son 8 capítulos. episodios. Qué bien. Hermoso. Un Muy artista, un artista. bueno. ¿Ese lo hace solo? Ese lo hice el año pasado y ya está, digamos, hicimos esas 8 porciones. Tenemos ganas de hacer este año otras 8 Fainá, porciones. invitaron para la Fainá. Exactamente. Pará, La fainá no es considerada por los expertos como locura. una pizza. Y no es pizza. No, porque yo de hecho digo es otra cosa. 2 porciones y una Fainá no computa, no es 3 Claro. porciones. No. Así le mentís Bebé, a la nutricionista. A la nutri. ¿Creciste en Parque Patricios o no? ¿O en Chacabuco? Nací en Parque Patricios y crecí, sí, a los 9 años ya estaba en el Bajo Flores, Villa Lugano. Bien. ¿Y pizzerías de la zona cuáles? La Giralda en Villa Lugano. Claro. En realidad en la zona de... Sí, ponele en la Avenida del Trabajo en aquella época. Ajá. La mayor Y cantidad de escalón. pizza que has comido en una misma No hay velada. límites, perdí la cuenta. No hay Pero límite, ¿no? una pizza te habrás comido, tranquilo. ¿Una grande? Sí. Sí. Una sola te comiste vos. Depende también cómo es, depende cómo te la sirven. El ánimo que tengas ese día. Pero en tu casa. En la ¿te famosa pediste? pizza party, Sí. No, que te traen a cada que- rato un pedacito. Cuadradita, no. Nunca hay que decir cuadradita. que no. Nunca hay que decir que no. Ahora, ¿alguna vez contaste las que comiste? No querés contar, pero va. Pueden ser va, 30. va. Se había puesto de moda un pizza libre en una época. Yo digo pizza, no pizza. Ajá. Y también iban pasando, me acuerdo, con porciones y porciones. Y decían, No hay sé límites. ¿Cuándo termina esto? No Decime hay límites. 5 pizzerías de Buenos Aires, bebé. Porque es una ciudad muy rica en pizzerías, ¿no? Sí. A ver, con nombre y todo. Sí. Sí. Me gustan mucho las dos de Chacarita. El Imperio. Imperio. Sí. ¿La ¿Y la otra meseta? cuál es? No, esa cuál es. No, las que están en las dos esquinas. Se me escapa el nombre. Santa María. Imperio y Santa María. Ah, sí. Me gustan las dos. Me gusta Pim Pum. Mirá. Pimpún en Corrientes y Medrano. Me gusta Guerrín. El aceite de Pimpún se siente 4 cuadras antes. Bien. He participado de la maratón de la pizza. Ah, Claro. lo hiciste. En varias ocasiones, Muy bien. obviamente. Guerrín. Guerrín. Y me gusta mucho el San Antonio. San Antonio. San Antonio. Ahora, es San un tema Antonio en Garay y Sí, bueno. es un tema muy sensible porque ahora empiezan a llamar. Todo, ya No, sé. y ya sé. esta, y porque hay mucho sentimental. Yo te quiero preguntar por Nápoles, No, no. por ejemplo. ¿Nápoles? ¿Cuál es? Corrientes y Serrano. Corrientes. Estaba en la esquina, ahora hay una de cadena y Muy está bien. al ladito. No. Mirá. No he pasado por ahí. Estaba en la esquina. Yo sé que voy a tener menos facturas por haber insultado a Atlanta que por esto. Sí, por supuesto. Totalmente. Estaba en la esquina. Aparte porque son menos. Basta, ¿eh? Estaba en la esquina. Vino una cadena, se la llevó puesta Sí. y se corrieron unos 30 metros. El lugar, con todo respeto, es feo, Sí. pero la pizza es espectacular. Bueno, ¿Qué claro. es lo que importa? Lo que pasa es que con la pizza cada uno tiene su amor. Claro. Por supuesto. Es como criticarle a alguien su marido o su mujer. No, podés. No, pasa no es nada. lo mismo, Acá no es lo podés. mismo. La pizzería No no, me pasa la nada. toques. No te metas con la pizza. no. No te metas con la ¿Una pizza. vez por semana comés, ponele? Me acostumbré en pandemia a hacer en casa yo los sábados. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo te sale? A mí me gusta mucho. ¿Y qué dice? La familia Las chicas. está conforme. ¿El mejor sabor? que No te le he sale? mostrado. Me gusta meterle de todo. Últimamente lo que hago es un blend de Ajá. quesos. Te hago un La sardo palabra rallado. blend y la pizza no va. No vale, no vale. Perdóname si palermicé mucho la pizza. Perdóname. Bien, palermizaste. Te hago a lo mejor un sardo ralladito. Te hago un poquito de Roquefort o queso azul, si querés. Y después te hago un cremoso, porque a mi familia le gusta más el cremoso que la A mozzarella. mí me gusta también. Ahí está. Sí. ¿Cuánto tardás en hacer la pizza? Pongo música, Ahí Te va. armás el clima. amaso, Bien. me pongo un delantal. Bien, Y de las bien. caseras puedes comer ilimitado también. Sí, Porque Sí. son finitas, estás ahí. Pero pará, siempre te hago ustedes una son- de más para que quede para el domingo. Eso te iba a decir, ustedes son 4, bebé. 3 ahora en casa. 3 en casa. Sí. Y Siempre hay un novio o algo. Sí. raro todo eso, ¿no? No, bueno, Se vuelve pasa. rara Sí. la vida. Hola, pasa. Sí, Claro. Sucede. Bueno, entonces son 4, ponele. Sí. ¿Cuántas pizzas haces? Para mi mujer hago una especial, porque le gusta una chiquita, qué sé yo, que esto, que lo otro, que no tenga queso, que tenga tomate. Te puedo hacer. Casi no es pizza. Sí. Sí, no tiene queso, no tiene tomate. No voy a discutir con mi mujer. Sí, por supuesto. 2, 3 grandes. Bien. Siempre hay que pensar que sobre. Bien. Claro, Ok. claro. Para que el domingo a la mañana Se Desayuno. cuando desayuna. vayas a hacer el desayuno. No, el desayuno es con tostadas, pero mientras haces las tostadas, Excelente. una porción fría te comes. Bebe, Qué loco. ¿y cuál es el próximo podcast que te gustaría hacer? Y según el año pasado también, sobre motos. Mirá, Es espectacular. no sabía que te gustaban las motos. Dale, Seba. Y, Tiene el casco en el codo. Sí, tengo. Sí. Me convertí en un hombre Sí. de motos, así que hice un podcast sobre motos que se llama Rodar. Los Bien. lindos episodios ahí. Y me gustaría mucho hacer uno. Me lo van a cagar. Lo voy a decir. No, si lo decís acá. Sobre zombies. Sobre zombies. Es Sí. espectacular. Pizza, moto, No, zombie, claro. queen. La paleta de colores que manejás. No hay límites. No hay límites.
Mira, Todas tus áreas de interés pueden generar. Claro. Tu compañera de radio, Claudia Fontán, Sí. alguna vez pasó por nuestra gestión anterior, Metro y Medio. Hermosa la Gunda. Y dijo que le encantaba la cocina y cocinaba. Salió de la radio y la llamaron No, del le canal dijimos, Gourmet. vos tenés que tener un programa Claro. de gourmet, le dijimos. Y la llamaron. Es cierto. Nos dio un porcentaje jamás. Yo No, enojadísimo, de ese día enojadísimo. No, nos cita en los agradecimientos. Jamás. No, ni queremos, ¿eh? Pero nos invitó a comer un día. Ah, bueno, Eso ok. es un montón. Entonces, si te llaman ahora para... Hacer un podcast de zombies. Sí. ¿Cuáles son? Walking Dead, de la Nos plataforma que haga vamos, Walking nos Dead. vamos caracterizados y te hacemos de cosplay. Sí, claro. ¿Qué Va, porcentaje, caracterizados no, con Vamos estas a hacer. ojeras. Sí. ¿Cuál porcentaje de probabilidades manejan ustedes como para que me convoquen desde una empresa internacional? Tiene que ser de una plataforma. Que paguen divisa. Pará. Que pague, sí, sí. ¿Qué plataforma daba Walking Dead? Era un canal. ¿Ya está en Netflix? Y bueno, vos tenés acciones 5 ahí. minutos te lo resuelvo. Ah, claro, vos sos de ahí. 5 minutos. Dale. Dale. Perfecto. ¿Es eso o que me bajen el abono? Negociame algo. No, que me lo especifiquen. Yo también está. ya se lo pedí. Bueno, tengo 2 cosas para hacer entonces. Pedile que me lo especifiquen. Perfecto. Dale. Bueno, bebé, un genio, como siempre, tenerte acá. Es enorme el placer de venir todos los años. ¿El año que viene venís? No, Sí, pero claro. a fin de año es como. No, se antes de fin de año comporta. tenés que Estamos venir. acá, por Tenés supuesto. que venir a musicalizar un día. No, Dale. ya lo hacemos laburar. No, lo que pasa es que se van a arrepentir, pero sí. No. Es la playlist de Bebe. Me gustaría la playlist de los peores temas. De Queen, de Beatles, Rolling Stones, Zeppelin, Tal cual. ponele, Muy bueno. Deep, los peores. Impiadoso, ¿eh? Impiadoso. Limpiados. Los destruyo. Cuchillo Eso en los quiero. dientes. Eso estaría Se bueno. retiran, ¿eh? ¿Nosotros o ellos? No, ellos. Ah, ok. Cuando se enteren, se retiran. Bebe Sanso, señoras y señores. Un buen tenedor. Si nos escuchas, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Cuando te sientas cansado de hacer dobles de palomita, Acá Vuelta y Media te invita a que abras otro costado. tal vez seas buen columnista y no lo sabes.